Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Muy buenas tardes, estamos en otra emisión o plática, debate ameno de esta tarde, sabersinfin.com vespertino. El día de ayer estuvimos hablando acerca de los libros prohibidos y hoy vamos a hablar acerca de un tema que la verdad yo desconozco totalmente y no sabía de su existencia hasta hace escasas semanas, porque hay que decirlo, Fernando Acosta lo sacó sin querer queriendo o se le chispoteó. Antes que nada les doy la bienvenida a Fernando Acosta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Y de nuevamente a nuestro encapuchado enmascarado, Ícaro. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues con todas las ganas del mundo, como siempre. Fernando Acosta, ¿existen o hay nazis en Puebla? Esa sí no me la sabía. Siempre, bueno, desde que existen los nazis hay nazis en Puebla. Pero llegaron hasta aquí. Sé que en Argentina hubo nazis, Claro. y se supone que Hitler ahí murió. Sí, pero eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después de la derrota de la Alemania nazi. Así es. Sí. No, es que Pero aquí llegaron. no, el movimiento nazi es mucho más, bueno, no mucho más antiguo, o sea, no es ancestral, ¿no? Pero sí es de, ¿qué te decía? Nosotros conocimos aquí de los nazis fue ya a principios de los años 30, cuando la bancarrota de lo que se llamó en Alemania la República de Weimar. Weimar es una ciudad muy importante de Alemania, pero se le pusieron ese nombre porque ahí se hizo una constitución, ¿cómo le llamaríamos ahora? Como de centro izquierda sería, ¿no? O sea que daba muchos derechos. Ahora le llamarían los abogados muy garantistas, muchas garantías individuales. ¿Y por qué ese fue el pretexto? De hecho, pasó a Alemania, estaba pasando en los años 20, el final de los 20, por un estado de anarquía. Es decir, de hecho no había gobierno. Asaltaban a la gente en las calles. ¿Dónde vive eso? ¿Dónde? Bueno, entonces, no, o sea, no había. La criminalidad estaba desatada. Y las autoridades de todo tipo, o sea, lo que sería gobernación acá, Ministerio del Interior se llama en Europa, lo que es la parte policíaca, todo eso totalmente abandonada. Y es cuando ya se empiezan a organizar ciertas milicias, o sea, ciertos cuerpos paramilitares, es decir, de individuos entrenados militarmente con armas y con técnicas y de combate, con estrategia, precisamente para combatir a esa criminales desatados. Otra vez se parece mucho a lo que estamos viviendo acá. O sea que ya desde ahí tiene una etiqueta nazi, ¿no? Sí. Y eso es lo que sabíamos. No, pero el movimiento nace un buen tanto antes. Y de hecho es un tema que muy poca gente lo ha abordado, pero algunas reflexiones que he hecho con algunas otras personas, así como ahora, así en pláticas, en tertulias, da la impresión de que eso se vino a... Tiene varias raíces muy bien definidas. Por una parte son las monarquías en decadencia en Europa, porque de hecho en Europa y muy concretamente en Alemania surge un movimiento socialista, pero tremendamente fuerte. Estoy hablando de 1848, por ejemplo. Recuerdo, por ejemplo, el manifiesto del Partido Comunista que escriben Karl Marx y Friedrich Engels, fue para 1852. ¿Sí? O sea, ya estaba fuerte el movimiento socialista, que es un movimiento reivindicativo de los trabajadores organizados, los trabajadores industrializados, es decir, pedían sus derechos, finalmente. Pero eso conmueve a todo el sistema, ¿no? Sí. Sus primeras publicaciones, sus volantes, sus panfletos, sus periódicos, pues eran literatura prohibida, con lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces les entra el miedo. Y se empiezan a formar otra vez las santas alianzas. La Santa Alianza fue una cosa que formaron las monarquías de Europa cuando Napoleón Bonaparte, a principios del siglo XIX, 1800, empezando en 1800, o desde un poquito antes, empieza a arrasar más bien con las cortes que gobernaban ahí las monarquías europeas. Entonces se forma una Santa Alianza, o sea, varios reinos se unen para darle la batalla a Napoleón y sus ejércitos. También cuando empieza esto del movimiento, el ascenso muy fuerte, muy radical del movimiento socialista, que había muchas formas, muchas matices, contrarios entre sí también, por supuesto, pues iba adquiriendo mucha fuerza. Entonces crean una Santa Alianza para ver cómo los para.
Y tiene antecedentes de movimiento nazi muy, que había la pena tomar en cuenta, porque eso nos va dando el fondo de cómo fue que llegaron acá, cómo llegaron a México, al país México, y cómo llegaron, entre otros, a Puebla. Llegaron a su lugar. Sobre todo en dónde vive, o Sí. bueno, en dónde vivían, entre comillas. ¿Cómo viven? Sí, sí, porque somos antecedentes. Claro. Y una de las cosas que tiene el movimiento, los nazis, aquí en Puebla no es un movimiento, pero los nazis es que tienen antepasados europeos. Estamos en este momento estamos hablando tal vez de sus bisabuelos, digamos, los jóvenes de ahora, Sí. los jóvenes nazis de ahora, nazis, ¿no? Porque una cosa es una banda de barrio que diga somos los nazis, ¿no? No, pero los nazis que sí, son los que, los peligros son los dos, porque Sí. son bandas, son Y hay delincuentes. unos que son fanáticos. Y son nazistas. sí, pero los nazis tienen antepasados europeos. Ahora, el nazismo es parte de un complejo que abarca más que los nazis como tales y que se conoce como el fascismo, que tuvo su origen en Italia, el fascismo, Benito Mussolini, sí. Y tuvo otro fascismo también, que es el franquismo, de allá en España, Francisco Franco Bahamonde. Cosas muy interesantes que hay. Ahora, una de las raíces del nazismo estuvo en Inglaterra, es algo que casi nadie conoce. Hasta hay una película que no recuerdo cómo se llama ahorita, con Anthony Hopkins, que se trata de un mayordomo. Es una historia real, bueno, es un guión de película armado con una historia real de un mayordomo en una casa de un señor, de un lord inglés, donde recibía a los nazis, a los nazis de más alto rango de Alemania. Y él cuenta como mayordomo, pues veía todas estas cosas, Sí, ¿no? sí. Pero muy real, pero no me acuerdo de qué, es una película muy digna de verse, por una parte. Por otra parte está la raíz nazi tibetana, todo lo que tenía que ver con eso que comentábamos la vez pasada de la teosofía, de Blavatsky y todos ellos, porque hay un fondo ocultista del nazismo, o sea, mágico, ¿no? Por ejemplo, Heinrich Himmler, que era uno de los nazis de más alto rango, digamos, el estado mayor de Hitler, no militar, sino el otro, porque hubo muchas cosas muy extrañas ahí. Creo que tenían departamento de ciencias, de reclutamiento, de religión, Sí. hasta de concubinas. Sí, algo muy sí. Había- Ya me acordé de una película, ya platicaron. Ciertas secretarías Sí. nazismo. Sí, Heinrich Himmler, él crea para él, así por su placer, por su gusto, pues tenía todo el poder también. Algo que se llamó Ahnenerbe. La escriben junto a ver que en alemán se pegan todos los adjetivos. Sí, Para Y roja. para rojo, para mí son 4 letras en alemán, no sé qué cosa. No, es Roth. Antes era Roth con TH y ahora es Roth sin H. No, pero es que pegan todos los adjetivos que quieras, los pegan y al último el sustantivo. Me ha tocado ver música. Bueno, hasta el final entiendes. Y también su gramática es parecida. Entonces, Canijo el asunto, el alemán. entonces decía Ahnenerbe se divide en dos palabras, que es Annen y Erbe. Erbe es herencia y Annen es lo antepasado, lo ancestral, lo antiguo. Entonces, la Ahnenerbe es el departamento del gobierno del Estado nazi que se encargaba, una cosa que para nosotros nos parece absolutamente loca, pero para ellos tenía mucho sentido. Sí. Y puede ser que tuvieran razón, que no estuvieran tan locos como parece. Porque era buscar en todos los lugares del mundo donde hubiera noticias de un saber ancestral oculto, como estuviera, o sea, de cualquier tipo de escritura, ¿sí? Fuera en monumentos, en imágenes, en esculturas o en textos escritos de alguna forma, en algún alfabeto, que lo encontraron, o incluso en objetos extraños. Por ejemplo, el caso de la lanza de Longinos, que supone que la lanza que Longinos, que es un centurión romano, le abre el costado a Jesús en la cruz. Bueno, es el Grial, incluso como si fuera Steven Spielberg, ¿no? El de los cazadores del arca perdida. Bueno, ahí están buscando, por ejemplo, el arca de la alianza. Eso digo, que parece de ficción, fue totalmente cierto. La Ahnenerbe se encargaba de eso. Y hubo exposiciones a todos lados, entre otros lugares, aquí mismo. Pues hay una mofa de Marvel Comics, ¿no? De Capitán América, que hay una subsección nazi llamada Hydra que está buscando todas esas cosas. Sí, bueno, no es tan ficciosa, ¿eh?
De hecho, hay un libro que lo recomiendo así muchísimo y quien sepa dónde lo venden, me avisa, por favor. Lo tuve, pero un amigo al que se lo presté me dijo, no, pues ya, te lo voy a robar, no te lo voy a devolver. De haberlo salido, digo, bueno. Sí. Sí, es un libro, y es un libro que yo lo compré, pues había varios, es más, y estaba baratísimo, porque son de esos libros que nadie compra, ¿no? O nadie compraba. Se llama Hitler, el elegido del dragón. El autor es un francés, se escribe Jean Robin, ¿no? Jean Robin. Como Robin el de Batman, Robin. ¿Sí? Es interesante porque ahí habla de una logia, pero no es una logia masónica, es una logia como teosófica, pero es una logia finalmente, o sea, es un grupo de personas que se reúnen en secreto, que tienen rituales, que estaba situada en Constantinopla, lo que ahora se llama Estambul, es la capital, la capital es Ankara, ¿no? La de Turquía, pero está en Turquía, es donde está la iglesia de Santa Sofía y todo eso. Dice que ahí lo que entrabas a esa logia, que era precisamente la que establecía el contacto con los nazis y el Tíbet, o sea, la que hacía el triángulo para esas cosas. Dice que lo que entraban, los que poquitos que pudieron entrar, es que entrando había una escultura de una hidra. ¿Sí? O sea, cuando dice eso de la redención hidra no es tan fantasioso. Tiene así. Entonces, los nazis tienen otro origen ahí, te digo, la parte esta ocultista, gruesa, de la alta magia o la alta hechicería, ¿no? Lo que son todo lo que es la brujería fuerte, lo que es el tibetanismo, que no son los ¿cómo se llaman? Los dulces monjes budistas tibetanos. No, estamos hablando de otra cosa. Sí, también más allá de eso. Ahorita que mencionaste un poco lo de esta organización Hydra en el Capitán América, que fue muy vista en esta de sus últimas películas, no se viene en memoria también la película esta de Hellboy, donde los nazis abren portales místicos con la ayuda de Rasputin, para que viene a colación, y hay todo pues una parafernalia de no solo seres, sino también de objetos místicos o objetos ocultos que sirven no solo para la enajenación del poder, ¿no? Sino también como para manipular a la gente y a las personas, pero sí es un poco, pues no sé si raye también un poco como que en el mito, el hecho de que Hitler siempre fue apasionado de las fuerzas ocultas y fue como se fue haciendo de poder y de conocimiento para poder llegar hasta donde llegó. Sí, fíjate que es muy importante estudiar a Hitler en este aspecto. El anticristo se considera. Muchas cosas. Sí, pero Hitler nos presenta como un tipo más bien desquiciado, ¿no? No, digamos que ya por lo mismo, por su misma degeneración física, como todos, ¿sí? Claro. Y también que gozaba de mala salud, también estaba muy mal, ¿no? Sí, no, pero era en su juventud. Primero era un dibujante talentoso, una persona sensible, y tenía una educación muy especial en el aspecto de lo que acaba de decir Ícaro, del ocultismo. El ocultismo, sí, él conocía las cosas, y como él no lo pudo haber conocido solo, uno se pregunta quiénes lo educaron o quiénes lo indujeron. Bueno, pues eso fue todo en este pequeño debate de nazismos o nacionalidades nazistas. Esperemos les haya agradado. Muchas gracias y ahorita continuamos con otro tema bastante curioso. Me parece bien. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.